Esta clase de hoy nos va a servir para saber y profundizar sobre archivos binarios. En el caso de los archivos binarios, tener en cuenta que lo que nos va a servir es representar información guardada a nivel digital. Para ello, acordaros que podemos definir un archivo binario el que contiene datos codificados en formato binario, es decir, en una secuencia de ceros y unos. A diferencia de los archivos de texto que los que hemos visto hasta ahora, que son legibles por humanos, los archivos binarios son interpretados directamente por las computadoras. Esto los hace ideales para almacenar, por ejemplo, datos complejos como imágenes, sonidos o programas ejecutables también. Por lo tanto, tener en cuenta que los textos que nosotros tendremos que guardar en estos archivos binarios se tienen que transformar a ceros y unos, a bits. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, queremos guardar vamos a poner aquí que queremos guardar la letra, por ejemplo, A, la letra A, fijaros aquí, ¿no? Tener en cuenta que esa letra A tiene, como hemos dicho, su numeración. Si vamos al código ASCII, ten en cuenta que la letra A es la 97, fijaros aquí, ¿no? 97 que estáis viendo en el código ASCII. Con lo cual nosotros aquí, y luego lo veremos en un ejemplo, lo que tenemos que hacer es, como esto es igual a 97, ¿qué tenemos que hacer? Transformarla en números binarios. Ten en cuenta que los números binarios es en 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Los números binarios están divididos de esta forma, en este orden, ¿no? Con lo cual, para llegar al 97, ten en cuenta que nosotros tenemos que colocar aquí el bit más significativo, sería el 1. Acordaos que el 1 sería el activo y el 0, como son ceros y unos, en el caso nuestro el 0 significa que no tiene valor, en el caso nuestro, no valor, y en el caso del 1, que es un valor. Con lo cual, acordaros, en el caso nuestro, el número binario, por ejemplo, número binario podríamos decir, el número binario, por ejemplo, del número binario del 97, ¿cuál cogeríamos, chicos? Pues muy sencillo. Nosotros teníamos que coger el número binario, que sería el siguiente que vamos a ver nosotros. Ten en cuenta que sería ni más ni menos que el siguiente. Sería este que vamos a ver aquí. Por ejemplo, el 1, 1, en el caso sería el 1, 1, uno, 2, 3 y 4 y el 1. Ese sería el 97. Con lo cual, tener en cuenta que en el caso nuestro tendríamos que transformar, cuando nosotros guardamos este número en un archivo binario, guardaría directamente el 1, 1, 2, 3 y 4 y el 1. Ten en cuenta que esa es la transformación que tenemos que hacer nosotros para guardar almacenamiento o información dentro de un archivo binario. Transformar en este tipo de dígitos que son, como ya hemos comentado, legibles para las máquinas. Así que en el caso que estamos referenciando nosotros, hay dos clases que nos van a servir para poder trabajar con este tipo de estructuras binarias.
Y en el caso nuestro van a ser las siguientes, que vamos a definir ahora. En el caso nuestro, vamos a definir, vamos a irnos al diagrama y vamos a empezar a trabajar con el diagrama, que sería el siguiente. En el caso nuestro sería file input string y por otro tendríamos file output string. Esas son las dos que vamos a nosotros ahora a aprender. Y vamos a hacer actividades para que comprendáis cómo transformamos nosotros ese tipo de datos en binarios y los almacenamos y luego cómo nos podemos leerlos también después. Una parte de tener en cuenta, en el caso que estamos trabajando, son estas dos clases, nos van a permitir, como ya hemos dicho, leer y escribir bytes. Ojo, chicos, escribir bytes directamente desde y hacia archivos respectivamente. Quiere decir que nosotros los valores que vamos a meter, si son letras, las transformamos directamente en números, y estos números los transformamos directamente ya, los va a transformar en bytes y los va a guardar. Los bytes, acordaros, serían este tipo de dígitos de 0 y 1 que estamos haciendo referencia aquí, que hemos comentado. Bien, por tanto, en el caso que estamos nosotros comentando, bueno, podemos decir que en el caso nuestro vamos a utilizar la clase fileInputString, en el caso de que estamos referenciando nosotros, para hacer la lectura correspondiente. Acordaros que los archivos binarios en byte los va a ir procesando byte a byte y en este caso podemos nosotros hacer la lectura directamente del correspondiente información. Por tanto, con fileInputString recuperamos la información para transformarla y poderla procesar en nuestro programa. Y con OutputString, por otra parte, vamos a poder escribir datos binarios. Quiere decir que nosotros aquí, output equivale a la que hemos visto de rate. Acordaros, file rate es el sustituto de texto y en binario sería file output string, con lo cual output string sería para escribir en un archivo de texto y file input string para poder hacer la lectura correspondiente de la información que tenemos guardada en este tipo de archivos binarios. Esa es la definición que tenemos nosotros y para lo que sirven cada una de las clases respectivas. Así que vamos a empezar a ver un ejemplo. Luego veremos, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy simple de lectura y de escritura de información en binario. Y luego después haremos un programita para poder nosotros capturar una imagen del sistema operativo de nuestro ordenador, guardarlo en un archivo binario y luego poderla decodificar, ese tipo de imagen binaria, y poderla luego visualizar con ese tipo de clases. Así que nos vamos directamente a nuestros archivos y vamos a empezar. Por ejemplo, en la app, aquí vamos a hacer la primera. Vamos a quitar esto, nos quedamos con la estructura general de la clase y lo que sí es importante es que ya estas clases no nos sirven. Serían las siguientes que vamos a hacer nosotros. Import java.io. Vamos a empezar a crear un archivo binario y a meter datos, con lo que sería output string file output string. Y ahora ya vamos a poner también el import java.io.exception. Esta vez. Y excepción, ¿vale? Justo. Y ahora ya comenzamos a verificar. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aquí, fijaros que muy esquemáticamente cómo trabajaríamos. String.
como siempre, le colocamos aquí file output string, que es la clase que vamos a nosotros trabajar, con lo cual vamos a hacer una instancia de este tipo de clase. Vamos a poner el new, como siempre, y le colocamos aquí file output string, y dentro de él le vamos a decir qué tipo de archivo nos tiene que generar, así que ponemos binario, ¿no? O archivo.bin. Fijaros que voy a cambiar yo el nombre. Hasta ahora hemos visto que poníamos txt. Ahora ya no, es un archivo de texto, es un archivo binario, con lo cual hay que cambiar la extensión. Y en el caso nuestro ponemos bin. Ahora ya, porque va a ser binario. Y dentro de él ya empezamos a trabajar. Pues en este caso, punto, le colocamos write. Seguimos con el método write que nos sirve. Acordaros que write nos va a servir para distintos tipos de clases. Tenemos el mismo método para poder hacer la escritura correspondiente. Y aquí vamos a ponerlo en este caso new byte. Y dentro de esta estructura de byte vamos a colocar los valores que queremos nosotros escribir. Fijaros que voy a coger el código 65, 66 y 67. ¿Imagináis, chicos, qué es esto que estoy yo indicando? Esto lo hemos hablado ahora. ¿Qué quiere decir esto de la numeración que estamos indicando aquí? Fijaros, ¿qué numeración es esta? Pues si nos vamos nosotros ahora al código ASCII, fijaros que el 65, el 66 es la A mayúscula, la B y la C, con lo cual este tipo de letras, en base a la numeración del código ASCII, que sí lo asimila nuestro sistema operativo, sabrá qué tipo de numeración es una letra. Esa letra vamos a transformar en binario y guardarla en el archivo binario para tenerla preparada y almacenada. Con lo cual, fijaros el lío que tenemos que hacer. Tenemos que hacer referencia a la numeración específica de cada letra y automáticamente después estas letras, estos números, se codificarán en binario, como hemos visto anteriormente. Y ya tendremos guardada en ese archivo especial. Con lo cual ya tenemos el correspondiente estructura. Más cosas que hay que hacer, pues ahora directamente ya lo único que nos queda sería, acordaros, aquí puedo poner, por ejemplo, para que lo tengáis en cuenta, escribe los bytes de la letra A, B y C. Eso es lo que hace realmente la correspondiente instrucción que estamos haciendo aquí, la línea de código en la que creamos la instancia correspondiente, acordaros, de put string. Luego después le decimos el archivo de referencia donde vamos a nosotros a guardar la información. Y luego con el método write de este tipo de clase, lo que hacemos automáticamente es decirle qué tipo de datos son los que queremos escribir dentro del archivo. Y con eso ya tendríamos preparado. Y luego ya lo único que nos queda es hacer el catch. Así que aquí vamos a hacer el tree. Y el catch, acordaros, hacerlo bien. Le ponemos io excepciones y automáticamente ya preparamos, si en supuesto de que haya algún tipo de fallo, print stack trace para que nos dé el fallo. Con lo cual, fijaros cómo nosotros vamos a generar un archivo de tipo binario donde vamos a guardar este tipo de datos, la A, la B y la C, mayúsculas, por su numeración de código ASCII, guardará los bytes, acordaros, los bytes quiere decir que equivale a los ceros y unos, acordaros que tenemos aquí. En el caso nuestro, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? Hemos dicho que era el 65, el 67. Si hacemos referencia al orden en el que tenemos que componer los bytes, que es el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
¿Qué quiere decir esto? Que la A, en el caso nuestro, vamos a ponerla aquí, la A que nos va a guardar va a ser la siguiente. La A va a ser, vamos a colocarla aquí, 64, ¿no? Que sería 1,65, con lo cual sería el 1, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros y un 1. Este equivale, acordaros, a 64 más 1, 65, con lo cual este sería el 65, igual a la letra A. El 66 hemos dicho, ¿no? ¿Cuál sería el número que va a guardar? Pues en el caso nuestro sería el 0, 1, 1, 2, 3 y 4 y el 1. 64, ¿no? Más 2. 66, ¿no? Con lo cual ya tendríamos el 66, que sería la B. Y en el caso del 67, pues sería ni más ni menos que el 64, y sería estos dos, ¿no? Justo. Tendríamos que coger un 1 en el 1, en el 2 y en el 4. Con lo cual sería el 1, 1, 1, 2, 3, 4 y el 1. Y este sería el 67. Igual a la C. Estos son los datos que va a guardar nuestro archivo binario. Así que simplemente que sepáis cómo se estructura, se organiza un archivo binario y qué tipo de información es la que guarda. Luego esto, como ya sabéis, cuando hagamos ahora la otra actividad, que sería la lectura de ese archivo, tendremos que decodificar este tipo de información para poder ser legible de cara al humano, con lo cual es lo que vamos a hacer después. Pero ahora, de momento, pues ejecutando esto, nos va a ejecutar el programa y automáticamente ya lo tenemos codificado. Si nos vamos a nuestro archivo, veréis que tenemos ahora el archivo binario. Ahora, para hacer la lectura, veremos lo que tenemos que hacer para hacer la lectura de este tipo de archivo binario. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo de nuevo, porque ejecutarlo. Perfecto. Y ahora sí, si vamos aquí, tenemos el archivo binario. Fijaros aquí. Si yo le abro ahora, chicos, fijaros que no me deja porque es del sistema. Entonces va a decir que encuentre algún tipo de información para poderlo guardar. Pero bueno, acordaos que lo guarda de esa manera. Incluso si lo subimos aquí, fijaros lo que me va a dar unos caracteres raros, extraños, y fijaros que no es legible. Si yo ahora que abro aquí en el mismo Visual Studio, Open File, y me voy directamente aquí, abro el archivo binario, pues fijaros que en este caso sí lo representa, pero tened en cuenta que cuando lo abrimos aquí, el bin, ya lo decodifica el mismo ID Visual Studio, no nos da el resultado real, porque lo que hace es decodificarlo en el mismo Visual Studio para que sepamos la información que hemos guardado, que es la A, la B y la C mayúscula, fijaros. Pero realmente no me da la información real. Pero bueno, que sepáis que realmente está codificado en ceros y unos. Para poder ver ese tipo de archivo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros, chicos, ahora para la lectura? Pues ahora, si queremos, vamos a pp2. Bueno, el Flash no, por supuesto, a pp2 Java y vamos a verla aquí. La pp2 quitamos esto. Si queréis, empezamos a codificar nosotros directamente. Vale. Y ahora vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, vamos a importar ahora las correspondientes clases que necesitamos y excepción vamos a dejarla, puesto que da la casualidad que si no codificamos, pero sí lo que hay que hacer es poner un import y ahora sería io punto y sería file input stream, acordaros, sería input stream, porque es la que nos sirve para poder hacer la lectura de los archivos, así que es la que necesitamos. Va a haber una variación con respecto a la escritura, acordaros, porque tenemos ahora que coger la información, leerla en bytes y luego transformar eso en bytes a una estructura visible para el ser humano, que serían las letras, ¿no? Los símbolos.
¿Y cómo lo hacemos eso? Pues vamos a verlo. Primero un tree, como siempre, un tree, y colocamos aquí la instancia de file input stream. Fish, por ejemplo, podemos poner igual a new y le colocamos aquí file input stream. Y aquí les decimos la referencia al archivo que queremos nosotros hacer la lectura. Sería archivo.bin, ¿no? Nuestro formato. Con esto ya tendríamos preparado el tree. Y ahora ya tenemos que trabajar, como ya sabéis, con un tipo de variable tipo entero para poder recuperar la información, porque son números binarios, pero son números los que vamos a recuperar, con lo cual necesitamos una variable de tipo entero, itData, por ejemplo, itData, vamos a colocar el punto y coma, y ahora ya que tenemos directamente esa variable, la que va a hacer de trampolín, de traspaso, para poder transformarla en número entero y poder luego decodificar. Así que ahora vamos a hacer un while, por ejemplo, un bucle, porque es necesario rastrear por todos los números binarios hasta llegar a tener cada información. Así que hay que ir uno por uno, rastreando los bytes correspondientes con un bucle while. Y aquí ponemos byte data, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual, chicos? A fish, ¿no? Que es nuestra instancia, punto, y read. Porque quiero leer, ¿no? Quiero hacer una lectura realmente de la información. Luego ya aquí le voy a colocar hasta o mientras sea distinto o igual, que acordaros que sería distinto igual a -1. Con esto lo que hacemos es que mientras que haya información va a seguir el bucle. Ahora bien, ahora ponemos un system.out.println y aquí directamente nosotros, fijaros lo que voy a hacer, byte data más espacio. Pongo un espacio para que no me junte todas las letras específicas. Y ya con esto, fijaros, ya codificado la información. Ahora me queda nada más, después del while, me queda el catch. Y ahora en el catch le pongo exception punto. Y ya tendríamos preparado la estructura de la lectura con ahora ya el e.print start. Y con esto ya tendríamos preparado el resultado de la lectura del archivo. Si os fijáis, la referencia que tenemos aquí es que vamos a hacer la lectura del archivo con input stream, file input stream, y luego ya tenemos una variable temporal que nos va a servir para poder traspasar la información. Pasar a la primera información con la lectura, traspasamos la información a byte data y byte data ya lo transforma automáticamente en la letra específica que nosotros tenemos, la ABC que tenemos, y ya tenemos lo preparado todo. Si ejecutamos ahora, fijaros cómo nos da los números correspondientes de las letras respectivas. Con lo cual, tenemos el primero que hemos guardado la información de las letras específicas con numeración, y luego aquí, fijar la información que hemos guardado, que son la numeración de las letras A, B, C y D. Tenemos aquí los números de las letras. ¿Podríamos codificarlo? Sí. Tendríamos que luego hacer un bucle while podríamos hacer un bucle while con luego para identificar ese tipo de numeración, pero bueno, eso ya sería mucho más profundo, y lo importante de este tipo de clases es que entendáis cómo se guarda la información y de qué forma, en qué consiste. Ahora vamos a hacer el ejercicio final de clase, en el que vamos a hacer una lectura correspondiente de una imagen que el usuario va a coger de su sistema operativo. Vamos a guardar un archivo bin como estos, y luego esa información la vamos a guardar en binario la imagen y luego la vamos a decodificar para que pueda verla y veáis para qué sirve realmente estos archivos, que son para informaciones, como estamos comentando, de audio, vídeo, etcétera, que es cómo se almacena la información. No solo aquí, en este tipo de manejo de archivos, sino luego también en la base de datos. Tenemos en la base de datos tenemos
unos almacenamientos especiales que son para este tipo de cometido, para temas de multimedia, como estamos viendo. Igual, pero bueno, eso ahora no voy a explicar base de datos y qué tipo de archivos llamados blob, acordaros, se llaman blob, blob o blob, se llama. Y estos archivos son para, en este caso, binarios y que se utilizan en base de datos también, pero bueno, así que ya sabéis. Vamos a empezar ahora, por ejemplo, vale, vamos a preparar, aquí mismo, vamos a quitar esto, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es una estructura. Así que vamos a seleccionar y guardar las imágenes en el archivo binario. Vamos a hacer dos partes, vamos a hacerlo en dos partes para que se comprenda y no se haga muy extenso. Lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías y vamos a importarlo por este orden. Bueno, da igual el orden, lo importante es tener las librerías. De momento vamos a dejar estas que estamos aquí, vamos a poner un import java.io .file. Ahí vamos a tener que trabajar con alguna librería, con alguna clase más específica. File input string, file output string, import, file input string, ¿vale? Output string la vamos a dejar también. Y excepción también la tenemos. Y vamos a colocar aquí Java Swing, import, para meter algún componente visual, javax, punto swing, y le vamos a poner punto j, vamos a meterle un formulario j file chooser, este que digo yo, y con esto ya tenemos lo necesario. Ahora vamos a crear la instancia de la estructura, nuestra gráfico, jfile chooser, file chooser igual a new j file chooser. Vale. Después vamos a int, ya tenemos la instancia de nuestro formulario visual, result, vamos a poner result igual a file chooser punto show open dialog, vale, null, perfecto. Show open dialog, vamos a poner null aquí. Con esto ya tenemos la interfaz gráfica que necesitamos. Ahora fijaros, yo voy a hacer un condicional aquí para el result, vamos a poner result aquí, con T, que quede mejor, result igual, si es igual a jfile chooser punto approve option, vale, y ahora si es igual directamente a chooser, lo que vamos a hacer ya es obtener, lo que hacemos aquí en este condicional es comprobar si efectivamente tenemos algún tipo de imagen ya seleccionada en nuestro formulario. Si tenemos alguna imagen seleccionada, entonces ya procedemos a recuperarla y hacer la operación que necesitamos nosotros, que sería directamente, acordaros, transformar, coger la información de la imagen y transformar en binario. Así que aquí es donde lo vamos a hacer. File, archivo imagen, ponemos archivo imagen, vamos a colocar que es igual a file chooser, file chooser, ¿vale? Que es nuestra instancia punto get selected file. Ahí está. Y ya lo tenemos preparado de momento. Fijaros que aquí lo que hace es preguntar. Dice si el resultado, acordaros, de la selección del usuario que va a hacer aquí en esta interfaz gráfica es igual,
¿no? Si hay una acción determinada. Si efectivamente tenemos seleccionada alguna información, entonces lo que hacemos es coger el archivo de imagen, capturamos la imagen, como veis aquí, de tipo file, que guardamos la información, con lo cual cogemos el archivo, imagen que ha seleccionado el usuario, y luego después aquí, después de conseguir obtener nosotros el correspondiente archivo, aquí sí hacemos nuestro tree tan famoso que hacemos habitualmente. El tree en este caso, file input stream, justo, file input stream is igual a new file input stream, le ponemos archivo imagen. Archivo imagen. Tiene que coincidir, acordaros, el archivo imagen con el archivo imagen. Bien, ahora lo abrimos y con esto, bueno, acordaros que aquí el tree, esperaros que tenemos que, antes de abrirlo, tenemos que colocar antes, vamos a colocar aquí antes, punto y coma, y aquí le vamos a colocar file output stream force igual a new file output stream imagen. Ahora explico, chicos, imagen.bin. Y ahora sí, ahora abrimos ya comillas. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo aquí automáticamente, que es, en el caso nuestro, por cierto, esto que tenemos aquí, y aquí vamos a colocar la interrogación, aquí, justo ahí, perfecto. Colocarlo aquí, y aquí colocamos ya la imagen. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros vamos a trabajar con la lectura, si os fijáis, vamos a simultanear la lectura directamente de archivo imagen, que sería la imagen que ha seleccionado el usuario, y luego después hacemos el guardado de la información y lo pasamos automáticamente de esa lectura que hemos hecho de la imagen hacia un guardado de información en binario hacia imagen bin. Eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Con lo cual simultaneamos las dos clases para poder hacer dos instancias y que interactúen esas dos instancias, tanto la lectura de una imagen con respecto a la otra, y con lo cual traspasamos la información de una a otra. Ahora ya lo único que tenemos que hacer, byte, transformamos, como ya sabéis ahora, la imagen respectiva que ha seleccionado el usuario en byte. Buffer igual a new byte. Y ahora, después de transformarlo en 1024, ponemos esta referencia en 1024, que es como queremos nosotros particionar directamente los bytes referenciados a la correspondiente imagen que vamos a querer guardar. Y ya ahora, lo único que hacemos ahora, una variable temporal para hacer ese tipo de lectura correspondiente de la imagen que selecciona el usuario y poderla pasar automáticamente a la escritura del archivo imagen bin que vamos a generar. Con lo cual, como hemos hecho antes, byte in byte read, por ejemplo, podemos llamarla, para hacer la lectura de la imagen original. Acordaros, estamos haciendo la lectura de la imagen original, while byte read, bit-read, bit-read, acordaros, voy a poner la S para que no confundirnos, bit-read,
va a ser igual en este caso a fis, que es la instancia de la imagen real y buffer. Y con esto ya le decimos que en el caso nuestro, vamos a colocar aquí otro paréntesis, colocarlo aquí, distinto, igual a menos 1. Porque estamos haciendo lo mismo, lo único que estamos compaginando tanto la lectura como escritura de una información para pasarla de un archivo a otro. Así que aquí lo que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es eso. ¿Sí? Y ahora host, fijaros, otra instancia, con write, bright, y ahora ya buffer, si interesa buffer, y fijaros los parámetros que vamos a poner, 0, bits, vale. Ya tendríamos directamente ya el paso de información hacia ese archivo imagen bin. Nos queda ya, después de esto, vamos a hacer, después del while, vamos a hacer un system.out.println y vamos a colocar aquí la imagen guardada como archivo binario. Nos queda el catch y aquí sería io excepción y ya tendríamos aquí el punto en string catch. Vale, y ya tenemos preparado. Fijaros lo que hemos hecho, chicos, ya tendríamos preparado todo. Repasamos. Lo que hemos hecho, acordaros, es una instancia correspondiente de un objeto visual llamado jFileChooser, un formulario que nos va a servir para que el usuario seleccione de su sistema operativo una imagen y la pueda guardar. Aquí lo que hacemos directamente es, en result, lo que hacemos aquí es ver si efectivamente ha seleccionado el usuario algún tipo de información. Ahora bien, si result es igual a alguna de las opciones, ha elegido alguna información, es decir, alguna imagen, ¿qué hacemos aquí? Ya empezar a preparar ya el recuperar los datos que tiene la imagen que ha seleccionado el usuario y pasarla automáticamente al archivo binario. Y aquí lo hacemos directamente todo. Aquí lo primero que hacemos es obtener con este tipo de línea, lo que hacemos aquí es automáticamente, como es una variable de tipo file, ¿qué estamos haciendo? Guardando la imagen que ha seleccionado el usuario. FileChooser.getSelectFile. Con lo que quiere decir que aquí lo que hacemos es que en archivo vamos a tener la imagen que ha seleccionado el usuario, JPG, PNG, cualquier tipo de imagen visual que haya conseguido. Con lo que la tenemos aquí guardada. Y ahora, después de que la tenemos guardada aquí, ya simplemente es crear las dos instancias que necesitamos, porque vamos a tener que hacer dos operaciones. Para poder guardar los datos en el archivo binario imagen bin que vamos a crear nosotros, necesitamos primero leer la imagen original, ir pasando la información a la imagen .bin que vamos a crear. Con lo cual, por eso necesitamos dos alternativas. File input stream para poder hacer la lectura de la imagen original y file output stream para poder nosotros guardar la información, los datos o los metadatos en binario de ese tipo de imagen a este tipo de archivo que vamos a crear, imagen.bin. Por eso necesitamos trabajar con las dos clases. Y luego ya ahora, ya teniendo todo preparado, lo que tenemos que hacer ya es que hacemos un buffer, acordad lo que vimos en buffer en clases anteriores,
almacenamos todos los datos que queremos nosotros. El buffer va a ser de un máximo de 1024 por cada buffer de almacenamiento, con lo cual tenemos un buffer de 1024 bytes que vamos a ir guardando de toda la información que tenga la imagen original, y ya lo único, creamos una variable de tipo entero, porque tened en cuenta que los bytes son números, no son cadena de caracteres, con lo cual necesitamos una variable tipo número que podamos nosotros almacenar la información. Y luego ya con un while lo que voy a hacer directamente es, en esta variable de tipo entero que hemos creado, que son los bytes, lo que hago con fish, fijaros que es fish. Fish es ni más ni menos que input stream. Estamos nosotros haciendo la lectura, si os fijáis, real buffer, estamos haciendo la lectura de la imagen original. Ojo. Y luego, ¿qué hacemos? Según vamos leyendo la imagen original en el bucle while, vamos escribiendo la información, los bits que tenga, los bytes que tenga ese tipo de imagen, la vamos pasando, si os fijáis, ¿a dónde? Cogemos el buffer, toda la información, los 1024 datos que hemos guardado nosotros de la imagen original, las pasamos directamente a byte real. Y escribimos directamente, acordaros en dónde estamos escribiendo, en imagen.bit. Y ya tenemos, vamos pasando la información con bloques de 1024 bytes, vamos pasando la información de la imagen original hacia la imagen binaria. Y flores, imágenes, flor, guardada. Ahora, chicos, ya nos ha salido el formulario. Simplemente es buscar ahora alguna imagen que tengamos en nuestro sistema. Vamos a ver aquí si podemos acceder a descargas. Upload. Tenemos aquí alguno. Flor, aquí está, flor PNG, y vamos a abrirla. Así que ponemos Open y ya tenemos preparado el ADG, ya tenemos todo guardado. Fijaros cómo ya se nos ha creado el archivo binario, con lo cual ya tenemos el binario. Simplemente acordaros, pues no podemos. Visual Studio, buscar alguno de software, pero bueno, acordaros que tenemos ya el archivo. Si veis, comprende 280 KB, lo que tenemos nosotros de almacenamiento, con lo cual ten en cuenta que flor JPG lo hemos pasado directamente en formato binario, hemos guardado en imagen.bit. Ahora vamos a ver cómo hacemos la lectura de ese tipo de imagen que está. Ahora tenemos que decodificar la binario y transformar la imagen. Así que vamos a hacer el siguiente programita en app2, por ejemplo, y vamos a empezar. En el caso nuestro, tenemos que nosotros preparar ahora la siguiente, que sería el que vamos a ver ahora. Vamos a decodificar esa imagen, la hacemos la lectura directamente ahora a la inversa. Tenemos que hacer la lectura del archivo bin
y decodificarlo y transformarlo en imagen para poderla ver. Así que vamos a preparar ya nuestro entorno. Lo importante es quitar todo esto, que es de anteriores ejercicios, y ahora por la misma operativa. Simplemente nosotros ahora tenemos que hacer la importación de nuestras correspondientes librerías, así que import java.io.file input stream, el output stream sería aquí, output stream, vamos a verlo aquí, output stream y la excepción que tenemos aquí. Vale, perfecto, ya tenemos las clases correspondientes y ahora simplemente empezamos ya a codificar. ¿Cómo haríamos esto? Pues de momento un tree como siempre, en el que vamos a trabajar nosotros con file input stream. Vamos a poner fish, como siempre, va a ser muy parecida a la estructura a la anterior. Lo único que hay que hacerlo al revés, a como lo hemos hecho anteriormente. File input stream y le ponemos ahora la que queremos, que sería en este caso imagen bin, ¿no? Imagen.bin. Bien. Y ahora sencillamente ponemos el punto y coma. Acordaros que este paréntesis va después, así que aquí le ponemos el correspondiente instancia de la lectura con input stream y ahora tenemos el file output stream, ¿no? Output stream que va a ser fos igual a new file output stream y ahora vamos a ponerle transformar en imagen. Acordaros que vamos a poner imagen codificada .jpg. Ten en cuenta que JPG. Vale. Si nos fijamos aquí y nos vamos aquí, en la carpeta específica, Flor era JPG. Vamos ahora aquí, Flor sería .jpg la extensión, con lo cual justo coincide con la extensión y la configuración que tenemos. Así que ya, Flor JPG, así que vamos ahora a src y aquí tenemos todo preparado. Bien. Teniendo ya esto preparado, lo único que tenemos que hacer es, ahora tenemos organizado ya la lectura inversa. Si os fijáis aquí, primero hacíamos la lectura de la imagen que seleccionaba el usuario y luego ya aquí donde guardamos la información. En el caso nuestro es al contrario. Ahora tenemos guardar la información en imagen.bin, sí, perfecto. Y luego tenemos que transformar ese tipo de lectura que hacemos de imagen en binario hacia el formateo, ese tipo de datos, esos metadatos en una extensión JPG. Así que ahora vamos a empezar a preparar. Si iría byte de nuevo, va a ser muy similar. Si os fijáis, no va a ser muy similar. Byte en este caso, buffer igual a new, perfecto, byte, le colocamos de los corchetillos y le ponemos a 1024, con lo cual vamos a seguir cogiendo información trocito a trocito que va a ser de 1024. Y luego, como siempre, tenemos que tener una variable byte, que va a ser la misma, real, para poder ir pasando ese tipo de información, volcándola para ir transformando. Y luego ya el while, como hemos hecho hasta ahora, donde directamente vamos a colocar bytes real igual a fish.real buffer y ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es que poner distinto igual
a -0. Con lo cual, si os fijáis aquí, ya tenemos preparada la estructura del web. Y luego ya el FOS, en este caso, punto, ten en cuenta que el FOS es la instancia del output stream, con lo cual la escritura, ¿no? Que tenemos que hacer por ahí. Y luego ya buffer, 0, de nuevo, coma, for el buffer 0.bytes. Y con esto ya hemos pasado la información a otro archivo nuevo. Este archivo nuevo, acordaros, va a ser una extensión JPG. Con lo cual aquí ponemos un system.out.println y aquí le ponemos ya automáticamente que archivo binario decodificado a imagen. Y ya tendríamos decodificar la imagen. Y ahora lo único que tenemos que hacer es el catch, ¿no? Con lo cual venimos aquí, hacemos el catch, ponemos aquí el exception, y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es preparar la excepción correspondiente .print este. Y con esto ya tenemos preparado todo. Hemos decodificado todo y preparado toda la infraestructura que necesitamos. Así que ya tenemos todo organizado. Ahora lo único sería ver el resultado. Y fijaros, aquí tenemos la imagen. Y fijaros la flor como la tenemos preparada. Con lo cual, fijaros cómo hemos imagen decodificada, la tenemos preparada aquí, como decodificado la imagen. Esta es la forma que tenemos nosotros para manipular, en este caso, información binaria. Tener en cuenta que una imagen, un vídeo o cualquier tipo de archivo multimedia ocupa mucho espacio. No podemos guardarlo en el formato que tiene de imagen. Hay que trabajarlo a binario, de 0 y 1 y guardarlo. Porque es la única forma física en la que tenemos nosotros para que ese tipo de archivos multimedia pueden ser almacenados en cualquier soporte. Con lo cual es importante hacer ese tipo de transformación. Así que acordaros, la alternativa es la misma. Fijaros que en el primer ejercicio que hemos hecho hemos recuperado la imagen con nuestro correspondiente formulario. Hemos preparado directamente nuestro archivo file, nuestra clase file input stream para poder nosotros hacer la lectura de la correspondiente imagen que ha recuperado el usuario de su sistema operativo y luego lo hemos pasado con en este caso la instancia de file output stream. Lo que hemos hecho es poder traspasar la información de esos metadatos hacia este tipo de archivo imagen binario que hemos hecho. Acordaros que siempre hacemos con un bucle para ir cogiendo trocitos de información de ese tipo de imagen. Hemos decidido que el buffer que hemos de trocitos de datos de metadatos que vamos a coger de la imagen original sea de 1024 y luego con el while hemos ido ya preparando la lectura del buffer. Acordaros de 1024 datos que tiene la imagen original y la vamos escribiendo, como veis aquí, en el archivo imagen.bin. La escritura, buffer, ¿qué significa? Escribe dentro de la imagen que vas a crear, imagen.bin, los datos que van en buffer, que son los 1024 bytes, los primeros 1024 bytes de la imagen original. Luego tenemos que tener en cuenta que el 0 es el desplazamiento, offset que va a hacer, desde el cual se comenzará a escribir en el buffer. En este caso, acordaos que 0 indica que se comenzará a escribir desde el inicio del buffer. Estamos diciendo. Y luego el byte read, que estamos viendo aquí, es el número de bytes que realmente se ha leído y que se deben escribir desde el buffer. Esto es importante porque el buffer puede ser más grande que la cantidad de datos leídos. Y el byte read, acordaros, pues asegura que solo se escriban los datos válidos. Con lo cual es lo que hace, la finalidad que tiene este tipo de parámetros. Y ya con esto ya tenemos preparado.
La opción de convertir nuestra imagen binario en una imagen real, si os fijáis aquí, es la misma operativa que hemos hecho, la misma operativa. La única diferencia es que hemos pasado, hemos preparado imágenes distintas. Seguimos con los 1024 bytes, que vamos a coger cada 1024 bytes de trocito de la imagen, del binario, en este caso imagen bin, una variable temporal para ir cogiendo la información, y aquí lo único que hacemos es hacer la lectura directamente de imagen bin.bin. Pasamos los 1024 datos y la escribimos. ¿Dónde escribimos? Como antes hemos dicho, lo escribimos en ¿dónde? En una imagen que vamos a crear, que es imagen codificada.jpg. Y ya con esto, con FOSS, que es como ya sabéis, la instancia, que trabaja con la clase FileInputString, que es para escribir. Y ya después de que tenemos todo, ha pasado por todos los datos y ha almacenado la información y la ha decodificado, pues ya tenemos la imagen preparada. Así que acordaros, una clase en la que hemos podido ver para qué sirven directamente los archivos binarios y cómo se trabaja con ellos.